Bienvenidos a un nuevo directo de No me cuentes cuentos, donde vamos a continuar hablando de viajes. Vamos a hacer una maleta o en este caso una mochila, porque aquí damos tips para viajes de mochileo. Ya hemos hablado de la India, hemos hablado de Egipto con estos tips que nos ha dado nuestro colaborador David S. Conde, que ya se encuentra por aquí, para hablar de este nuevo destino que vamos a tener hoy. Y vamos a darle paso para que nos hable de su viaje a Viena, Praga, Budapest. Vamos conectando. A ver, cosas del directo. Vamos a darle otra vez a invitar, porque yo no sé ustedes, pero yo estoy ya impaciente por conocer todos estos secretos que se esconden detrás de este destino que está tan de moda, ¿no? Hacer estas 3 rutas. Vamos a ver. Nada, que hoy no quiere. Gracias, Joyce. ¿Qué tal? Vamos a ver si estamos para conectar, que va. No hay manera hoy. Bueno, vamos a cerrar y vamos a empezar de nuevo. A ver. No, ya está. Perfecto, lo conseguimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Espera un momentito, porque yo me he venido aquí muy feliz y yo no me he puesto ni siquiera esto para escucharte, ¿sabes? O sea, voy súper bien Yo hoy. tampoco, no te preocupes. Se sobrevive. Vale, hemos sobrevivido, ya está conectado. Y bueno, vamos a hablar de este viaje que has hecho de Praga a Viena a Budapest. ¿Por qué lo elegiste? La verdad es que fue un poco pedrada de que quería irme a Europa del Este. Entonces, las ciudades imperiales fueron un tramo más para la ruta que me hice, porque me hice las ciudades imperiales, pero luego me fui a Bulgaria, Rumanía, Grecia. O sea, me fui haciendo un recorrido bastante guay. ¿Cuánto te duró este recorrido, así por curiosidad? Pues como yo soy profe y en ese momento estaba trabajando de profe, pues los meses de verano, básicamente, los 2 meses de verano. No fueron los 2 meses Completo. enteros, fue 1 mes y medio más o menos. ¿Y cuánto estuviste específicamente en estas 3 ciudades? Pues estas 3 ciudades estuve como 3 días en Viena, 2 en Budapest y 1 en Praga, creo que fue. No me acuerdo exactamente de los días que estuve. De estas 3 ciudades, ¿cuál fue la más que te gustó? Jo, yo diría que Praga, porque además fue como en orden decreciente, me dio como mucha rabia porque realmente creo que Praga es... Bueno, a ver, yo soy un firme defensor de que no hay que compararlas, hay que verlas cada una tal y como es. Entonces, ¿qué pasa? Que Viena es la que podríamos decir que es como más parecida al formato de ciudad europea a la que estamos acostumbrados. Budapest también, pero Praga para mí es la que tiene más encanto, la que es como, pues eso, calles adoquinadas, o sea, toda la ciudad, todo el centro de la ciudad son calles adoquinadas, todo súper cuidado, arcos por todas partes, los puentes de piedra. A mí es que me pareció una ciudad de cuento, me pareció súper, súper bonita Praga. ¿Cómo te moviste entre Viena, Praga, Budapest? Pues, a ver, no hay que olvidar que son ciudades capitales europeas, entonces es que están muy bien comunicadas a todos los niveles. Tú te puedes movilizar muy fácilmente entre las tres. Están las tres comunicadas con tren, entonces es nada, es cuestión de mirarse, ver bien las rutas y los horarios y organizarse. Pero vamos, yo en tren porque era el modelo más económico, pero tienes también taxis, tienes transporte privado, tienes muchas maneras de movilizarte entre las ciudades. Y luego dentro de las ciudades, yo sí que soy un firme defensor de movilizarse con bici.
Me parece que es la manera como más chula de conocer cualquier ciudad, cualquier capital. Y en el caso de Viena, Budapest y Praga, es que merece mucho la pena, mucho, mucho, mucho la pena moverse en bicicleta por esas ciudades. Sobre todo por Budapest, me pareció que estaba la más preparada para moverte en bicicleta. En el podcast anterior estuvimos hablando de Egipto y de que, bueno, recomendabas que el alojamiento lo buscase pues la agencia de viajes. En este caso, ¿cómo lo hiciste tú? Pues mira, al final esto en ese sentido es mucho más sencillo. Al final no dejas de estar en Europa, en capitales europeas, entonces es que tienes una variedad súper amplia y tienes más o menos la garantía de Occidente, por así decirlo, que al final, por muy malo que sea, no va a ser tan malo como algún país más en vías de desarrollo, como puede ser la India. Entonces, yo, por ejemplo, mm, creo que en las ciudades imperiales, además, fui a hostales en las tres ciudades. Me fui a hostales, a albergues juveniles, y los tres bastante bien. De hecho, el de Viena, que fue un poco el más chasco, porque estaba un poco más lejos de lo que había pensado, también estaba súper bien porque no dejaba de ser una zona con un ambiente muy guay, tenía unos jardines súper amplios y bueno, a ver, insisto, no dejan de ser capitales europeas, entonces en función de lo que tú estés dispuesto a pagar y gastar, tienes la opción de hostales, de albergues y hotelitos bastante decentes y luego ya incluso si estás dispuesto a gastarte más, pues hoteles muy buenos. Aquí en No Me Cuentes Cuentos lo enfocamos más al turismo de mochila. A mí me da mucha curiosidad saber qué llevas tú así de básico en una mochila cuando te vas de viaje. Depende del tipo de viaje, depende del tipo de viaje y de la duración del viaje. Por ejemplo, cuando hice el Camino de Santiago, solo llevaba dos mudas de todo. O sea, dos calzoncillos, dos calcetines, dos pantalones, o sea, dos de cada y nada más. En cambio, para Viena, Budapest, bueno, a ver, lo que pasó en Viena y Budapest también es que me robaron la mochila. Entonces tuve que comprar toda la parafernalia desde cero. Pero vamos, básicamente yo me suelo llevar, bueno, en el neceser con un botiquín, siempre muy importante, siempre lo recomiendo cuando vayas a viajar, un botiquín con antibióticos, con antiinflamatorios, con un poquito de vendas, un poco para lo más necesario. Eh, Calzoncillos, bueno, ropa interior, mudas interiores, me suelo llevar entre 4 o 5 y lo que intento hacer es lavar más o menos cada 2 días, cada día o cada 2 días la ropa que he utilizado. Pantalones no me suelo llevar más de dos porque además como viajo en verano suelo intentar llevarme pantalones cortos y de pijama me llevo una pantaloneta de deporte lo más básico posible y 3 camisetas, no más. O sea, yo suelo viajar muy ligero porque además soy un firme defensor de que en realidad no necesitamos tanto como llenamos el armario, y que es una buena forma de practicar el desapego. O sea, realmente cuando viajas te das cuenta de qué es lo necesario y lo necesario realmente es que es muy poquito. Entonces, yo viajo con poquito porque además luego eso, claro, tú piensas que cuanto más lleves, más tienes que cargar. Y cuanto más largo sea el viaje, más pesada se hace la mochila. Entonces es mejor viajar ligerito Bueno, siempre se la puedes dar al otro, ¿no? o que te la roben. Bueno, vamos a hablar de gastronomía. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? No me pareció muy espectacular. O sea, está rico y, o sea, quiero decir, viniendo de España, me parece que en España tenemos una de las gastronomías más ricas que puede, o sea, a nivel mundial. Y a lo mejor no nos parece tan exótico como puede ser la gastronomía de India, de Tailandia o de Egipto. O sea, a mí me pareció como una comida un poquito más tirando a básicos. O sea, en los restaurantes había muchísimas hamburgueserías, goulash. No me, o sea, de hecho, yo si tuviera que destacar algo de las ciudades imperiales a nivel de gastronomía, serían los dulces, que me parece que los trabajan muy bien. Por ejemplo, en Budapest, creo que era, tenían como el dulce este que es como la chimenea, que es como una especie de masa dulce que la ponen en entornos de piedra y la asan al horno. Y tiene forma de chimenea, no sé, me pareció una tontería muy curiosa, pero que estaba realmente muy rica. Entonces, a nivel de gastronomía, ya te digo que España en ese sentido le da mil vueltas. O sea, no es para hacer las comparaciones, pero tenemos una de las gastronomías más ricas del mundo, yo creo. Entonces,
Las dulces. Yo destacaría los dulces a nivel de gastronomía de las ciudades imperiales. Pero se Hombre, come bien. estando en Pamplona, pues es difícil ahí competir también. En cuanto a precios, ¿cómo nos orientamos? ¿Caro, barato, normal? Pues depende un poco de las ciudades. Viena me pareció que era. Todas son más o menos del mismo palo que España, pero un poquito menos. Viena es lo más parecido, o sea, en términos de precios me pareció lo más cercano a España. Budapest era más barato, tampoco, o sea, tampoco una bestiada de barato, tampoco había una diferencia súper significativa, pero sí que era más baratillo, o sea, sí que, yo qué sé, si en España te puede costar, claro, yo fui antes del COVID, ¿eh? Si en España antes del COVID el comer fuera te podía costar entre 10 y 15 euros, en Budapest te podía costar pues entre 8 y 13 euros. O sea, tampoco había una diferencia súper significativa. Y Praga me llamó la atención que dependía de la zona y del sitio. Eh, Depende de dónde entrases, te podían meter una sablada muy interesante o te salía bastante baratillo. Entonces, no sé, cuando vas a este tipo de sitios, mola mucho el investigar, el preguntar, el callejear, el descubrir, dejarte sorprender. Antes de finalizar, ¿algún tip, recomendación de viaje? ¿En términos generales o en específicos para las ciudades imperiales? Bueno, podemos hacer un general y un específico. Yo en general Venga. siempre cuando vas de mochilero el tema de botiquín, o sea, hombre, si vas a viajar por Europa, pues al final te cubre la sanidad europea, la tarjeta sanitaria europea. Que a mí no me cubría en Sarajevo, que Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, no es comunidad europea y yo ahí tuve un incidente y mm, ahí está bien estar informado sobre estas cosas. Entonces un botiquín siempre viene muy bien, siempre viene estar, más vale prevenir que curar cuando viajas. Y luego, en cuanto a las ciudades imperiales, yo lo que recomiendo es, número uno, que no las compares, que vayas con una predisposición de dejarte sorprender. Con 2 días en cada una, yo creo que es suficiente. Al final no dejan de ser de corte muy parecido. Y que te muevas en bici. Me parecen, o sea, son unas ciudades muy guays para callejear, para caminar y para moverte de manera. O sea, más que ver monumentos o lugares como muy concretos, bueno, sí, en Budapest vas a ver el Parlamento, en Praga vas a ver los puentes, es como muy el ABC que hace todo el mundo, pero yo creo que son ciudades en las que mola mucho el callejear y si puedes el moverte en bicicleta. Tienen además un sistema bastante, por lo menos cuando yo fui, bastante guay, bastante bien montado para moverte por la ciudad en bicicleta. Y me parece una manera muy bonita de descubrir estas ciudades. Joder, el paseo del Danubio, si lo haces con la bicicleta, es que es muy chulo. Y las vistas molan mucho. Ya han escuchado a David, espero que hayan tomado nota y nos vemos en el próximo podcast que tenemos que abrir un nuevo cuestionario a ver cuál es la ciudad que sale ganando. O el país, o el país. O el país, no sé, aquí vamos, o continente. Bueno, eso da más para David, muchísimas gracias. nada. A ti, como siempre. Un besito. ¡Mua! Chao, chao. Bienvenidos a No me cuentes cuentos en esta sexta temporada en la que hemos incluido una sección para viajeros con un colaborador que se ha recorrido medio mundo literalmente y que nos cuenta sus experiencias de viaje. Ya tuvimos el primer podcast hace unas semanas con Sucedió en la India, donde nos estuvo contando su experiencia en el país, que no fue realmente buena, y hoy lo tenemos ya por aquí, David S. Conde, que nos va a contar hoy su experiencia en Egipto. Vamos conectando en directo. A ver, ya tiene que ir conectando.
Ahora, David, buenas Hello. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, también. Aquí deseando conocer esa experiencia tuya en Egipto esta vez. Pues variada, variada. Hay de todo. Bueno, no fue tan mala como en la India, ¿no? No, 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 Egipto es una pasada. Egipto me parece súper, súper, súper bonito. ¿Por qué lo elegiste? Pues era uno de mis destinos soñados desde pequeñito. O sea, a mí siempre me ha flipado el tema de Egipto, las tumbas, faraones. Siempre me ha parecido como, a ver, la idealización desde más pequeñito, ¿no? Siempre me ha gustado mucho el tema de las ruinas, arqueología. Entonces era como un viaje soñado que tenía ahí desde hacía un montón de tiempo y en cuanto tuve una oportunidad me fui. Para las personas que estén pensando de ir a Egipto, ¿qué les recomiendas? ¿Hacerlo por su cuenta, agencia de viajes? Pues yo soy muy defensor de ser mochilero, ir por tu cuenta, organizártelo tú, pero en Egipto en concreto creo que es uno de los pocos países donde es más práctico y más rentable el ir con agencia. Al final Egipto es muy grande, tiene muchas zonas que son solo desierto. O sea, tú cuando vas a Egipto vas a ver los templos, vas a ver las pirámides, vas a ver el río Nilo. Entonces es como el ABC, por así decirlo. Entonces tienes muchísimas agencias que se encargan de organizarlo, que te lo preparan, que te lo montan y claro, depende de en qué fechas lo cojas y con qué pack lo cojas, te salen algunas ofertas realmente, realmente buenas. Yo hice una mezcla, ¿eh? Yo hice una mezcla entre irme por mi cuenta y con agencia y la verdad es que vi que era muchísimo más práctico con agencia. O sea, porque al final incluso a nivel económico te ahorras dinero, porque como no sabes cuál es el precio original, ahí te van a te timan, siempre te timan. Entonces es mejor ir con determinadas cositas ya cerradas. Hablando del tema económico, ¿qué es mejor? ¿Cambiar la moneda aquí, en el destino, en el aeropuerto? Yo cuando me marcho de viaje, cuando alguien se va a marchar de viaje, siempre recomiendo lo mismo. O sea, si la moneda está más devaluada que el euro, es decir, son países que aún están en vías de desarrollo, o que están en vías de desarrollo, pero simplemente el valor de la moneda es un poquito menor que el euro, yo siempre recomiendo cambiarlo allá, en el propio país, porque al final siempre te va a salir más barato. Y además que no lo hagas en el aeropuerto. O sea, el dinero no conoce fronteras. Entonces, tú tienes un montón de lugares para hacer cambio de divisa en cualquier país del mundo, también en España. O sea, en España no lo ponemos en práctica porque ya nos manejamos con la moneda local, pero tienes un montón de sitios donde puedes cambiar monedas. Y en Egipto te encuentras, al igual que en cualquier país, un sitio donde poder cambiar a la moneda local. Entonces, yo recomiendo que no se haga en el aeropuerto, porque al final es donde más caros te va a salir y que tampoco lo hagas en el país de origen si la moneda está más devaluada que el euro. En cuanto a la comida, ¿qué facilidades hay para comer allí? Pues a mí la gastronomía de Egipto me sorprendió muchísimo, o sea, fue uno de los pedazos de pluses de todo lo que tiene Egipto. No me esperaba que la gastronomía me llamara tanto la atención, o sea, partiendo de que es un país que es mayoritariamente desierto, tiene una agricultura muy, muy guay, o sea, muy extendida. Entonces tienen como una comida como con mucho vegetal, mucha verdura, mucha fruta. Me sorprendió mucho porque yo tenía una idea preconcebida equivocada. Eh, pero se come muy bien en Egipto, yo comí muy bien, por zonas callejeras, en los hoteles, en el barco para cruzar el Nilo, yo comí muy bien en todos lados. Hablando de ese famoso crucero en el Nilo, ¿es recomendable? Total, de lo más chulo que puedes hacer de Egipto. O sea, al final tampoco te olvides de que casi todos los templos antiguamente los construían cerca del río Nilo. O sea, al final era el recurso hidrográfico de la zona. Entonces, los templos se construyen, pues eso, en los bordes del río Nilo. Y entonces es como la manera más rápida de moverte. Además de lo más bonito, es que es lo más rápido, porque es lo más directo. Porque al final te va a llevar a todos los sitios donde están bueno, es eso, el templo de Luxor, Karnak, Abu Simbel, o sea, son como todas las zonas que te va a llevar muy, muy rápido y muy cómodo. Y además que es muy bonito porque ves el anillo verde que tiene el río Nilo. Porque claro, tú vas arriba en el barco, ves el agua azul,
a los bordes del agua azul ves el anillo verde, todas las palmeras, todo el vergel que rodea al río Nilo, y un poquito más atrás ves ya todo, toda la llanura del desierto. Entonces tienes como los tres colores en el mismo punto de vista. Y la verdad es que es muy bonito. A mí el crucero del Nilo me pareció uno de los más de Egipto. Es un mito, es una realidad que podemos mirar para un lado y ver las pirámides y luego mirar para otro y ver una pobreza extrema. A ver, claro que es una realidad, o sea, pero es que eso yo creo que puede que te pase en cualquier ciudad grande, incluso en Europa. Yo en Madrid, cuando vivía en Madrid, si paseaba por cualquier barrio rico o barrio pudiente de Madrid y luego me iba a dos calles más abajo, me encontraba, yo qué sé, o sea, entre Gran Vía y Lavapiés tienes una diferencia brutal. O sea, y las tienes súper cerca. Entonces, yo creo que en mayor o menor medida lo tienes en todos los países. Egipto no es una excepción. Tienes una zona súper lujosa, tienes una zona muy turistada, también muy cuidada, y luego tienes pobreza, como en todos lados. Para moverte de un lado a otro, ¿cuáles serían los puntos que destacarías y cómo recomiendas moverte? A ver, yo probé a moverme en transporte público por mi cuenta para cuando llegué al Cairo, para salir del aeropuerto y para moverme un poquito por el Cairo. Y no lo recomiendo, no lo recomiendo. Es muy caótico, las líneas es muy difícil entenderse, es como una sensación de pelea constante para saber hacia dónde vas. Entonces yo al final recomiendo o movilizarte de entre ciudades con trenes o que te lo facilite la agencia. Como lo más cómodo es ir con agencia, al final sí, te lo va a estructurar la agencia de tal manera que sea relativamente fácil moverse. O sea que si tienes la posibilidad de hablarlo con la agencia, de que te incluya los transportes, directo. O sea, porque moverte tú por tu cuenta en Egipto se puede hacer, pero es mucho más agotador. No merece la pena porque es que además tampoco te sale muy rentable a nivel económico, que es que estamos un poco con lo mismo. O sea, tú vas a un puesto de venta de billetes de tren por tu cuenta y te lo van a vender más caro por el simple hecho de que eres occidental. Entonces, si ya vas con el billete cogido de antemano con tu agencia, te vas a ahorrar hasta dinero. Es que al final es más práctico. Descartamos el alquiler de coches al igual que en la India. No, total. A ver, de todo hay. Bueno, no sé cómo van los permisos de conducir realmente. No sé si puedes, no sé si puedes alquilar un coche en Egipto o en el Cairo, pero vamos, en cualquier caso yo no es algo que recomiende. O sea, por eh, los 2 euros que te puede costar el taxi, paga el taxi y ahórrate el Cristo que es conducir en el Cairo. Que a mí me llamó la atención, me llamó mucho la atención porque, claro, con todo lo caótico que es el Cairo, con todo el movimiento, con toda la afluencia de coches que tiene, yo le pregunté una vez al conductor en plan de que si había muchos accidentes de coche, porque a mí es algo que a mí conducir me da pavor. Entonces es algo que le pregunté porque me llamaba mucho la atención y lo que me dijo es que no tiene ni un solo accidente, que es uno de los países, de las capitales en las que menos accidentes de tráfico hay. Y me dijo también que muy relacionado con la prohibición del alcohol. Son países donde está prohibido el alcohol, entonces salvo en hoteles o en zonas turísticas, entonces no hay tantos accidentes, lo cual me sorprendió mucho porque tú si lo ves es una marabunta. A mí me daría mucho vértigo conducir en esos países. Podríamos decir que ellos tienen su propio orden dentro del desorden. Sí, total. Bueno, te voy a preguntar por el idioma. ¿Qué tal te apañas con el inglés si vas a Egipto? Te entiendes. Te entiendes. O sea, al final el inglés es muy internacional. Entonces, si tienes una base más o menos decente, te vas a hacer comunicar, te vas a hacer entender. Por lo menos en las zonas turísticas, en las zonas de los hoteles, te vas a hacer entender. Con inglés, yo creo que hoy en día ya vas a casi todos lados. Pues evidentemente va a haber gente local con la que no puedas comunicarte y a lo mejor habrá alguna tienda con la que no consigas llegar a un acuerdo con facilidad. Pero en general con el inglés, si tienes inglés, te vas a mover con mucha facilidad. Con español no. No está claro. Para hospedarse, ¿qué recomiendas y qué punto? ¿Tal, hotel, en el centro? A ver, pues un poco lo mismo que he dicho antes, en función de si vas por tu cuenta o si te lo organiza una agencia. Es que si te lo organiza la agencia es que te va a coger el tema de los alojamientos,
te lo va a apañar ya la agencia. Si lo quieres buscar tú por tu cuenta, pues ponte a buscar porque te vas a encontrar de todo. Hay hostales muy decentes, muy barato y muy bien de precio. Y luego tienes hoteles muy buenos, muy lujosos, en términos occidentales siempre va a ser más barato. ¿Volverías a Egipto o te buscarías otro destino? Pues mira, ¿Quedó Egipto algo es por uno de ver? los Egipto es una pasada, o sea, porque además yo, claro, yo con la agencia, yo hice ahí un poquito yo me organicé el viaje con la agencia, o sea, yo preferí pagar un poquito más y organizarme el viaje mano a mano con la agencia. Entonces, al final yo hice algunas excursiones que se salen un poquito de los templos más típicos, el Karnak, Luxor, Abu Simbel, o las pirámides de Giza. Así que yo me fui al Mar Rojo, me fui a hacer submarinismo al Mar Rojo, que tiene el arrecife de coral, el segundo arrecife de coral más grande del mundo, y por lo visto es famoso. Yo no soy o sea, no estoy muy metido en el mundo del submarinismo, pero la verdad es que es una pasada, o sea, realmente merece mucho la pena. Y, por ejemplo, yo me hice la excursión del Monte Sinaí, que es una excursión que es el monte, según la Biblia, es el monte donde Dios entregó a Moisés las tablas de los 10 mandamientos, creo. Y la verdad es que es una excursión que está muy chula, porque subes de noche, entonces, claro, realmente tú no ves todo el paisaje hasta que llegas arriba del todo y amanece. Entonces, claro, tú ves el amanecer desde la montaña más alta de todo el terreno, que al final no deja de ser un amanecer entre montañas en el desierto, y es una pasada, es espectacular. Y sí, o sea, es la típica cosa que digo, ojo, es que si no llego a estar yo ahí detrás investigando, preguntando, se me pasa y estoy seguro, pero eso todos los países, o sea, al final siempre te quedan cosas por ver en todos lados. Bueno, David, gracias por estos tips sobre Egipto. Nos ha quedado todo muchísimo más claro a la hora de ya decidirnos por este destino o por otro. Y bueno, lanzaremos encuestas, no me cuentes cuentos, para ver qué próximo destino hablaremos contigo en el próximo episodio de esta sección de Sucedió en... Cuando quieras. David, muchísimas gracias. Besito. Nada, tío, como siempre. ¡Mua! Vale, hablamos. Chao. Chao. Hola, hola, soy Raquel Valle y estás escuchando No me cuentes cuentos en Global Coach and PNL Radio. Hoy estrenamos sección de viajes con un nuevo colaborador, Trotamundos, que nos contará la cara A y la cara B de los lugares que ha visitado. En este primer episodio volamos hasta la India para descubrir experiencias buenas o malas. Abrimos micrófonos a David Conde para hablar en este podcast de Sucedió en la India. David, bienvenido a No me cuentes cuentos. Hola, buenas Raquel, ¿qué tal estás? Muy bien, con muchas ganas de descubrir cómo ha sido ese viaje a la India y, por supuesto, empezar esta entrevista preguntándote por qué decidiste viajar a este lugar. Bueno, yo llevo bastante tiempo con un proceso de cambio personal, de introspección y viaje hacia uno mismo que al final te lleva a distintos rincones y a preguntarte determinadas cosas sobre ti, sobre el mundo que te rodea, sobre las cosas que hacemos y las prioridades que tenemos en nuestra vida. Entonces, entre todas esas cosas, bueno, se juntaron muchas decisiones y muchas situaciones y a mí siempre me ha gustado viajar, pero bueno, yo creo que en ese aspecto de viaje un poquito más espiritual, introspectivo o propioceptivo, pues India me llamaba. Creía que iba a ser un viaje pues hacia uno mismo y la verdad es que hacía bastante tiempo que andaba con la idea detrás de la oreja. O sea, la idea era hacer todo o casi todo India en la medida de lo posible. O sea, era recorrerme la zona norte, luego bajar por la cara oeste y terminar visitar los manglares de Kerala y las playas de Goa y terminar en la zona sur. Bueno, muchas veces hacemos un plano, una hoja de ruta de esos viajes, pero al final termina como cambiándose todo, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Mala. A ver, bueno, lo que está mal y lo que está bien siempre es muy relativo y hay que saber relativizar especialmente cuando vas de viaje. Nada salió como yo había planeado, nada salió, todo fue muy desastroso, pero muy desastroso.
Yo lo que digo un poco a todo el mundo cuando me preguntas sobre India es que realmente no te deja indiferente, o sea, no es un viaje que te pueda dejar indiferente. Oímos muchas cosas sobre India, sobre la pobreza, la población, tenemos como una idea preconcebida ya desde Occidente. Pero es que no nos hacemos una idea de lo que es y de lo que llega a ser hasta que te chocas de bruces con esa realidad. Entonces, el realmente llegar pues ver cosas que te impactan o que te llaman la atención a nivel muy, muy heavy, pues de encontrarte un cadáver en el suelo, gente con lepra. Yo soy profesor y de educación física y llevé especialmente el tema el tema de los niños con la mendicidad, o sea, porque realmente es algo que te choca el ver a los chiquillos que al final, bueno, los críos tienen que jugar y reír, no andar pidiendo dinero y comida. Entonces son cosas pues, que te llaman la atención para mal. Entonces, yo no disfruté este viaje, la experiencia que saco, porque siempre se sacan cosas, o sea, siempre se puede aprender algo de cualquier situación. Entonces, de esta situación en concreto, de este viaje en concreto, yo lo que saqué es valorar un poquito más a lo mejor lo que tenemos en Occidente, en concreto en España, que muchas veces tendemos a dramatizar un poco las situaciones cotidianas y luego cuando las pones un poco en perspectiva no es tan dramático todo. Entonces, cuando te chocas con una de estas realidades, sí que ves un poco más de cerca lo que es un drama de verdad. Y hablando un poquito más del viaje en específico, pues salió todo mal porque, bueno, me pillé la diarrea del viajero desde el día uno, me puse fatal, 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 la aguanté más o menos durante los 20 primeros días, los 15-20 primeros días, ya me empecé a deshidratar en plan serio, empezaron los picos de fiebre, eh, vómitos, mal, bueno, luego también el formato de viaje en el que voy yo, que es verdad que al final yo voy de mochilero, viajo solo. Me gusta mucho el callejeo, el meterme por aquí, por allá, perderme un poco y me parece que India no es el país para hacer ese tipo de cosas. Bueno, a ver, no es, o sea, es todo muy relativo. Yo conocí gente que disfrutaba India un montón y que estaba en ese contexto y en esa situación y lo disfrutaba todo el rato. Yo no, y yo no lo recomiendo porque para mí no fue agradable ni lo que vi, ni lo que oía, ni lo que olía, ni lo que nada. O sea, nada. A mí no me pareció un país agradable para visitar. Ni siquiera las zonas más bonitas que pueda nombrarte me parece que merecen la pena lo suficiente como para ir a India. Entonces, al final mi viaje se acortó mucho, bueno, pues por todos estos motivos, o sea, al final hubo un momento de clic físico, pues cuando me coincidió, pues eso, ya los veintitantos días de diarrea del viajero, con la fiebre, con la mala alimentación, porque te alimentas súper mal en India, porque al final lo que está pasando es que, claro, vas a comer a un sitio y te encuentras con que está amasando la comida con los pies. Entonces dices, no, aquí no voy a comer. Entonces vas al segundo sitio y te encuentras a un ratón en los vasos. Y dices, pues no, aquí tampoco voy a comer. Pero es que vas al tercer sitio y ves que está preparando la comida en el suelo. Entonces, claro, tampoco vas a comer ahí. Y entonces no vas a comer aquí, ni aquí, ni aquí, ni ahí, ni tampoco ahí. Y al final, ¿qué pasa? Pues que pasas tiempo sin comer, o sea, pasas hambre. Yo pasé un montón de hambre. Insisto, mi experiencia, cada persona lo vive de una manera distinta. O sea, yo veía gente que comía todo lo que veía en los mercadillos y en los puestos. Yo no me atreví. Y aún sin comer y teniendo mucho cuidado con lo que me metía en la boca, terminé fatal del estómago y al final me tuve que ir. O sea, aguanté un poquito más después de... O sea, porque yo creo que el clic lo tuve eso, el día 20 más o menos, que fue que me coincidió un tren de Khajuraho a Agra, si no me equivoco. Khajuraho es donde está el templo del Kama Sutra y Agra es donde está el Taj Mahal. Y bueno, tenía un retraso de no sé si 5 o 6 horas y el tren duró pues 15 horas, llevaba 27 horas sin comer, con diarrea, con fiebre, con vómitos y me pasé todo el viaje pues casi consciente en la cama del tren. Entonces ya ahí sí que tuve un clic de esto no, o sea, no lo voy a, porque es que claro, luego encima llegas a la estación y en la estación nada más aterrizar ya es enfréntate a
toda la gente pidiéndote dinero, a los niños mendigando y además porque es un tipo de mendicidad súper agresiva, viene, o sea, no acepta un no por respuesta, va a piñón fijo, entonces claro, muchas veces te sientes muy hostilizado, no hostilizado al uso de la palabra, a lo mejor en el concepto que tenemos en Occidente, pero sí como muy acosado, como muy obligado y muy presionado. Entonces, claro, el llegar en esas condiciones pues tan flojas y verte encima que la gente busca dinero, pues es como muy, muy agotador. Y aún aguanté unos días más, o sea, aún estuve con el quiero seguir, quiero ver, quiero seguir, pero ya una vez tienes el clic físico, yo creo el psicológico viene detrás relativamente rápido. Entonces aguanté unos días más, o sea, no llegué al mes, mi idea era irme 3 meses y al final aguanté 20 y muchos días, 20, no sé si 26 o 27 o algo así, y ya dije, se acabó. Y me encontré un vuelo barato y me volví. ¿Cómo son los alojamientos ahí en la India? Pues como todo, como en todas partes, yo creo que depende de lo que estés dispuesto a pagar. Depende de lo que estés dispuesto a pagar. A ver, son más baratos, por supuesto, son mucho más baratos que en cualquier, o sea, que en una España o que en cualquier zona de Europa, por supuesto. Yo qué sé, te puedes encontrar hostales de habitaciones compartidas bastante decentes y bastante bien colocados y organizados por entre 5 y 8 euros y bastante bien, ¿eh? Pero claro, insisto, todo depende de lo que quieras o estés dispuesto a pagar. Si tú pagas 30 euros, es verdad que a lo mejor pues por 30 euros aquí en España o en Europa, pues te encuentras un hostal compartido y por 30 euros allá tienes un hotel de 3 4 estrellas. Entonces, depende de lo que estés dispuesto a viajar, a pagar. Pero vamos, de verdad que te encuentras de todo. En general, pues bueno, cuanto más barato, también lo que pasa está en que lo cutre ahí, pues es que no es el mismo concepto de cutre que tenemos en Occidente. O sea, si ahí es cutre, es muy cutre. Vamos a hablar Del sobre rollo, la... o sea, yo creo que que estuve, en el hostal o en el albergue que más estuve, o sea, porque fíjate que estuve mejor en los hostales que en el hotel. O sea, me cogí un hotel de 3 estrellas que era una especie de agujero negro, o sea, horrible, en las escaleras que eran una especie pues de agujero en el, o sea, tenía una caída ahí enorme, el aire acondicionado soltaba polvo, pero además nube de polvo, de esto que dices que lo tienes que apagar porque si no te vas a intoxicar, las paredes se caían desconchadas, era, bueno, no sé, unas cosas muy... O sea, lo cutre es muy cutre. David, vamos a hablar de esta experiencia del Taj Mahal porque decimos la India y ya nos viene a la mente este monumento. ¿Cómo es el desplazamiento, ese transporte desde Delhi hasta Agra? Desde Delhi hasta Agra, a ver, tú lo que tienes ahí es el Golden Triangle, que lo llaman, que es de Agra, perdón, Nueva Delhi, Agra y Jaipur, que son como el triángulo dorado, que son 3 ciudades que están muy cerquitas, las tres, entonces tienes muchísima comunicación entre ellas. Te puedes incluso, tienes la opción incluso de cogerte un taxi a nivel personal o un conductor a nivel personal, o si conoces a 2 3 personas en Nueva Delhi o en cualquier otra ciudad, o sea, tienes mucha oferta de movilizarte entre una ciudad y la otra. Lo más fácil, lo más cómodo, el tema de los trenes. Pero bueno, tienes que tener cuidado porque es que en todos lados te van a intentar timar y te van a intentar sacar más pasta de lo que en realidad deberías pagar. Entonces, pues a lo mejor en el tren te encuentras con que no te quieren vender el ticket en la propia estación. Entonces, que tienes que insistir o ir a un punto de información al turista. Siempre cuando vas tú solo, siempre son más trámites y más molestias, pero tienes mucha oferta para moverte entre... O sea, si vas a Nueva Delhi, que es la entrada mayoritaria de India, tienes muy fácil el ir al Taj Mahal porque tienes conexión directa. O sea, estamos hablando, no sé si 200 kilómetros, creo que es un tren de 2 3 horas, eh, hasta Agra, que es la ciudad donde está el Taj Mahal. ¿Y qué tal los precios de los Uber? ¿Alguna experiencia que contar? Pues mira, yo para el tema del transporte, o sea, entre ciudades, evidentemente al final tienes que montarte en tren porque aparte que es la experiencia india, la del tren, es la más práctica para moverte entre ciudades. Pero dentro de la ciudad yo recomiendo coger Uber y además con la aplicación Uber que tenemos aquí en Occidente porque es para mí la que mejor me ha funcionado. Porque los taxis que hay
te van a intentar timar y además de manera muy descarada. Luego están los tuk-tuks, que no sé si sabes lo que es. Los tuk-tuks son una especie de moto con dos asientos detrás. Entonces la moto te lleva como si estuviera, como si fueras el polizón. Entonces tú vas detrás y la moto te... Entonces son un transporte bastante más barato que el taxi. ¿Qué pasa? Que también te van a timar. Entonces, con la aplicación de Uber, lo que pasa está en que puedes seleccionarlo y al final, como el precio está preestablecido eh, y no saben que eres turista, porque cuando tú lo reservas por la aplicación no ven que eres turista, te sale el precio más justo. Entonces yo con lo que mejor me moví fue con el Uber. Pero vamos, también te digo, por la misma regla de tres, que es que al final, si quieren timarte, te van a timar. Yo tengo una experiencia con el Uber que flipé, que alquilé un Uber para ir a visitar uno de los fuertes en, creo que Jodhpur, no, en Jaipur creo que fue. En Jaipur, eso, reservé un Uber para que viniera a buscarme para ver el fuerte por 70 rupias, que son unos 70 céntimos, algo más. Vino el Uber, me vio turista, entonces me dijo, no quiso meter la clave de Uber dentro de la aplicación y ya nada, te empiezan enseguida, porque además es que te empiezan súper rápido, que si me llevaba a hacer un tour por todo Jaipur, que si me enseñaba 5 templos, que si patatín, patatán, te venden el oro y el moro. Y bueno, yo ya para entonces ya estaba un poco curtido de lo que es India. Y claro, y me dijo, yo te llevo a hacer todo esto por 1.000 rupias, unos 10 euros. O sea, que en términos de euros no es tanto dinero, pero ya es el hecho de, no quiero esto, o sea, no quería esto, no quiero esto, no voy a pagar por algo que no quiero. Quiero ir al puto templo que es para lo que te he llamado. Perdón, he dicho una palabra. O sea, solo quiero ir al templo, no quiero más, quiero ir a este sitio por 70 rupias y no voy a pagarte 1.000. Bueno, pues me echó del Uber. Me Tal echó, no cual. me quiso meter la clave y me echó del Uber. Me fui cabreado. Sin anestesia y sin nada, fuera. Se, se a la calle. Y hablando de las rupias, ¿cómo es el cambio de moneda allí? ¿Tienes oficinas? ¿Es mejor cambiarlas aquí, cambiarlas una vez allá, método de pago con No, tarjeta? siempre la mejor cambio siempre es allá. O sea, yo recomiendo que te lleves bastante dinero en efectivo desde aquí y lo cambies allá, porque es lo más cómodo. O sea, si no quieres andarte con trámites de cambio de banco, pero eso para viajar en cualquier lado, ¿eh? Yo siempre a cualquier país donde la moneda esté más devaluada que el euro, ¿sabes? Si te vas a ir a París o a un Inglaterra, pues te da igual realmente, pero a este tipo de sitios te renta bastante el sacar el dinero en efectivo aquí en España y luego cuando viajas irlo cambiando ahí. Claro, a ver, como todo en la vida, ¿sabes? Tiene sus pros y sus contras. Tienes que ir con el dinero como muy pegado, no vaya a ser que te lo roben. Pero al final el cambio de divisa siempre va a ser más barato allá. Entonces, y siempre vas a tener como mucha más oferta y muchas más tiendas bueno, puestos de cambio de divisa. Y no recomiendo que lo hagas en el aeropuerto. En el aeropuerto siempre vas a tener los peores precios. Haz un cambio pues significativo para poder moverte un poco, para cogerte la tarjeta del móvil, para comer algo y para poder ir y moverte para salir del aeropuerto, pero no hagas el cambio fuerte de dinero en el propio aeropuerto, o sea, hazlo en el propio país, pero en la parte de fuera ya. Porque por otro lado, viendo las imágenes de la India, tampoco recomendamos alquilar un coche en el aeropuerto, ¿no? Ni de coña, ni de coña. Yo no, pues bueno, a ver, cada cual, o sea, de verdad, cada cual hace el viaje en la medida en la que quiera. Yo coger un coche en Nueva Delhi no me atrevería. O sea, me parece una ciudad tan la jungla, o sea, la carretera es la jungla. Yo no me atrevería a coger nada, ni un coche, ni una moto, ni una bicicleta, nada. O sea, de verdad es la jungla que gente de todo. Bueno, de hecho es que no sé si tú puedes sacarte el carnet de conducir, o sea, que no sé si necesitas un permiso especial para conducir tú en India. Pero vamos, aún así, no lo recomiendo, me parece algo terriblemente estresante, ¿eh? Y he vivido en Madrid. Yo he vivido en Madrid y me he atrevido a conducir en Madrid, que para mí es como la ciudad española con más tráfico, más esto más locura, quiero decir, pero es que no, o sea, es otro concepto, o sea, es lo mismo que he dicho antes, o sea, no tenemos la mentalidad de
adecuada para conducir en este tipo de países. Al final tenemos una mentalidad muy occidental y creemos en los semáforos, en las líneas continuas, discontinuas, en los cruces, en los cedas, en los stops. Allá no. O sea, allá es la jungla, nivel... No. O sea, o andando, que tampoco es un planazo, porque como no hay aceras o no hay muchas aceras, vas casi en la carretera andando y con todos los coches muy cerca. O con tuk-tuk o con Uber. Pero vamos, alquilarte tu propio coche ni de coña. También hemos visto, pues, por tus historias de Instagram, algún mono por allí, por las calles, ¿no? ¿Hay alguna zona donde tú digas, mira, no hay tanto olor ni tanto ruido y puedas estar un poco más tranquilo? A mí me llamó la atención, o sea, creo que es el sitio que más, joder, dije, me gusta, fue Cajurajo, que es un pueblito que está entre Agra y Benares. Benares es la ciudad sagrada que tienen ellos y es donde van a morir, donde quieren ir a morir todos. Entonces, entre Benares y Agra, en medio está Cajurajo, que es un pueblito muy chiquitín donde está el templo del Kama Sutra. Entonces, es un complejo de distintos templos en los cuales tienes todas las fachadas cubiertas de motivos eróticos, de motivos que luego aparecen en el Kama Sutra. Entonces, ya de entrada, el lugar me pareció muy calmado porque es un pueblo, no es ciudad. Entonces fue el primer pueblo que vi y fue como un joder, menos mal, qué paz, qué tranquilidad. Bueno, dentro de lo que es India, que es caos y locura y movimiento, pero me pareció como un lugar bastante relax en comparación de lo que viene a ser el resto de India. Y luego el templo me pareció tan bonito, tan cuidado y tan poco turistizado que para mí fue lo más bonito por el simple hecho del placer mental de poder pararme y respirar un poco y disfrutar del lugar sin sentirme presionado, ni con prisas, ni agobiado, ni rodeado, ni acosado por gente que me pidiese dinero. De hecho, había también un templo por ahí que era el de las ratas, ¿no? Sí, no llegué a verlo, no llegué a verlo, lo tenía en la ruta, no llegué. Bueno, para También la te digo, próxima. no, ya, yo a India no va a haber próxima. David Conde no India, vuelva a la India. India no te deja indiferente y India te enseña muchas cosas, pero a mí con haber ido una vez en la vida me vale, yo creo. Yo quiero descubrir nuevos sitios. India, ya está. Ya me hago una idea de lo que es y de lo que me voy a encontrar y no quiero repetirlo. Y no lo recomiendo, ¿eh? A pesar de que me parece una experiencia que no deja indiferente y que te hace reflexionar mucho. Y de que había gente que la disfrutó mucho, ¿eh? Que a mí era algo que me chocaba mucho porque yo decía, joder, porque yo hubo muchos momentos en los que lo pasé mal. Y decía, no puede ser que sea el único que no esté disfrutando esto. O sea, porque claro, yo veía a la gente que, o sea, conoces a turistas y a otra gente que va de mochilero. Y claro, yo les preguntaba y la gente encantada. O sea, la gente que si exótico, que si misterioso, yo no era capaz de comprender, en plan, pero, o sea, no entiendo lo que ves de bonito en esta miseria y esta pobreza. O sea, no soy capaz de comprenderlo, pero bueno, vale, tú lo vives así, yo lo vivo así. Pero sobre todo decía, pero ¿cómo es posible que sea yo el único? ¿Sabes? No entiendo cómo es posible que sea yo el único que lo ve realmente como algo tan pobre y miserable. Y ya ahí ya sí que conocí a una chica que me estuvo explicando, una española también, que me estuvo explicando lo de que efectivamente hay que comprender que a India o la amas o la odias. Entonces, ¿qué pasa? Que si la odias, te vas. O sea, al tercer día te has ido. O sea, entonces, claro, la gente que no le gustaba India ya se había ido de India. Entonces, claro, solo quedaban los que les gustaba. Entonces yo, claro, es tan lógico que ni siquiera lo había pensado. Si no te gusta India, duras 3 días. O sea, porque es que es tan pum que te vas, que no puedes, o sea, es que hay que estar preparado para India, o sea, es un viaje muy heavy, o sea, realmente el tema de los críos por las calles, pues eso, muertos de hambre, los cadáveres tirados, gente con lepra, la suciedad, bueno, las vacas con el tema de las vacas que son sagradas, claro, no limpian el muerto de la calle, van a limpiar la mierda de la vaca. Entonces, claro, era un olor de verdad o sea, y la gente que diga o sea, la gente, si no lo vives, si no has estado, no creo que puedas formarte una opinión
acorde a lo que es realmente India. Que te puede flipar, ¿eh? Hay gente a la que le flipa y yo conocí gente que le flipaba, pero no puedes hacerte una idea de lo que es India hasta que la ves en directo. Sí, realmente tenemos aquí un claro ejemplo que pueden haber dos tipos de realidad, depende de con qué gafas las mires, ¿no? Te puede gustar mucho una cosa o la puedes odiar, ¿no? Así que David Conde, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia en la India, aquí en No Me Cuentes Cuentos, y ya hemos hecho una encuesta por Instagram para ver qué próximo destino vamos a hablar y ha salido Egipto, así que Ole, me flipó ese viaje. Ese viaje es súper chulo. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Así como India, ¿no? Egipto lo recomiendo a todo el mundo. Es súper bonito este viaje. volvemos el próximo viernes en No Me Cuentes Cuentos para seguir hablando de experiencias y viajes. Gracias, David. Nada, Raquel, gracias por invitarme. Chau, chau.